Buenas tardes, bienvenidos al curso de Linux 1. Estamos en el capítulo 12, comandos de archivados. Mm, Como bien sabemos, Linux se maneja mucho archivo y a veces necesitamos que esos archivos pasen de una ubicación a otra, ya sea de un computador a otra computadora, de un dispositivo que esté, de un almacenamiento, vamos a decir, de red a un almacenamiento local, o simplemente necesitamos realizar una tarea de backup, y esas tareas de backup usualmente se programan para realizarse de noche y usualmente se hacen en otro equipo, no en el equipo en donde está la información, sino que en otro en donde tiene la capacidad de gestionar el backup. Entonces, al principio, cuando no había tanta abundancia de espacio, porque ahora hay mucho, ahora tenemos la opción de la nube, tenemos un pendrive que fácilmente puede tener 2 teras, tenemos almacenamiento de sobra, pero anteriormente, cuando eran los inicios de principio de entre los años 1980, 1990 y 2000, gran parte de el almacenamiento era realmente bastante caro. Por ello surgió la necesidad de que y también era otra cosa que era bastante lento en ese entonces, era la red. Era una red bastante lenta la que existía en ese entonces también. Entonces, debido a todos esos factores, surgió la necesidad de eh, que los archivos individuales fueran empaquetados para así poder ser movilizados de una forma más eficiente a otra ubicación. Y también surgió la necesidad que a veces los archivos eran bastante pesados, entonces surgió la necesidad también de comprimir esos archivos, de compactarlo en archivos más pequeños, o en algunos casos se surgió la necesidad de dividir esos archivos en varios archivos para poder movilizarlos en los dispositivos de ese entonces, supongamos un DVD, ¿no? Un disquete, un Type Backup, que eran dispositivos que en ese entonces no eran muy grandes. Entonces, en este capítulo lo que se va a estar explorando son dos aspectos fundamentales de Linux en la cuestión del tratamiento de los paquetes de archivos y lo que sea compresión. Tenemos lo que es la archivación o empaquetado también. Van a encontrar información tanto por archivación o empaquetado, que es lo que más hay, que es combinar múltiples archivos en uno solo, lo que elimina la sobrecarga de archivos individuales y facilita su transmisión. Si alguna vez realizaron alguna copia de seguridad o hicieron alguna copia de alguno de sus documentos para hacer un backup y luego restaurarlo, se habrán dado cuenta que cuando copian archivos, muchos archivos pequeños, eso tarda bastante, porque usualmente los sistemas operativos lo que hacen es copiar archivo por archivo. En cambio, cuando tenemos la opción de un archivo empaquetado, aunque hay varios archivos en el mismo, el copiado es relativamente más rápido. Y la compresión hace referencia a comprimir un archivo, básicamente eliminar la duplicidad o eliminar los archivos redundantes o eliminar cosas que no son eh, visibles o audibles para el ser humano, en caso de que sean audio o video o imágenes. Entonces, reduce el tamaño de los archivos eliminando la información redundante. Los comandos para archivado o para, bueno, vamos a ver, esto es para comprimir. Usualmente en Linux tenemos dos tipos soporta más. Hay muchos más comandos para comprimir. Pero los más usados son el punto .gzip y el punto
bzip. De estos dos, usualmente lo que se hace es un tratamiento con el comando tar, que vamos a ver más adelante lo que es básicamente es empaquetar y luego con zip comprimir. Pero estos dos se pueden funcionar en un solo comando con opciones, o sea, se usa el comando tar menos la opción que simboliza zip y al crear el empaquetado ya uno está comprimiendo el contenido. Lo mismo ocurre con el tag bzip. Con una opción se le dice que va a ser por bzip el formato o el algoritmo de compresión que vamos a usar y eso ya se genera una vez un archivo empaquetado y zipeado, vamos a decirle, o comprimido. El, los comandos gzip y unzip, el, lo que tenemos que saber es que es un comando que nos sirve, el gzip y el unzip sería para comprimir. El gzip nos sirve para comprimir cantidad de datos, para almacenar o transmitir un archivo. Todo esto es por la necesidad de reducir el tamaño, ya sea que tengamos un servidor o un, sí, un servidor que almacena mucha información y necesitamos reducir el tamaño de los archivos porque nos estamos quedando sin espacio, no tenemos los recursos necesarios en ese momento para adquirir disco o si un storage por ahí se complica mucho más porque los discos para storage son bastante más caros. Entonces, gestionar otro tipo de administración dependiendo de la empresa en la que uno trabaje por ahí no es muy factible conseguir que subir los datos a la nube por limitaciones propias de la empresa, que no puede, se- por la privacidad de los datos, de la información que tiene. Entonces, a veces nos vemos limitados en ese sentido, entonces tenemos que recurrir a los comandos de compresión para que los archivos vayan reduciendo. Algunas veces tenemos la posibilidad de poder enviar los archivos muy viejos a cinta, pero ya depende de toda la infraestructura que uno tenga. Pero la mayoría de las veces no se tiene y lo que se recurre es a comprimir archivos para poder ganar algo de espacio y de tiempo. El comando gzip se utiliza para crear un archivo comprimido, del mismo modo el comando unzip se utiliza para eh, ver el contenido, listar el contenido y extraer un archivo del comprimido o extraer todos los archivos. Esas son opciones que uno tiene. Uno puede con el comando unzip ver el contenido mediante opciones. Uno usa la opción "-L", creo que para listar, y lista todos los archivos que hay. Por ahí tenemos un archivo que es un gigantesco, supongamos, comprimimos información de todo un año para reducir espacio y todo ese año de información puede contener muchísimos archivos, muchísimos datos. Entonces, podemos listarle y ver cuál es el que estamos necesitando y solamente extraer esa información, no todo el contenido, porque ahí estaríamos quedándonos sin espacio, porque tendríamos el comprimido y también tendríamos el archivo descomprimido, que va a ser mucho más grande nuevamente. Entonces, a veces es mejor solamente extraer un archivo del total de todo lo que queremos. Si no tenemos opciones y necesitamos imperiosamente descomprimir todo, vamos a tener que descomprimirlo en otro lugar, ya que el espacio es a veces lo que nos limita. Por eso es que estamos usando un gzip para comprimir. El, el comando gzip se debe utilizar con precaución ya que su comportamiento es predeterminado. O sea, predeterminadamente el comando gzip lo que hace consiste en reemplazar el archivo original por el archivo zip eh, por su versión comprimida. Entonces, si nosotros usamos el comando, eh, como muestra en el ejemplo, gzip rep
.txt, lo que va a hacer es va a comprimir el archivo y va a eliminar la versión no comprimida. Lo que usualmente se hace cuando se hace un gzip es indicarle cuál va a ser el nombre del archivo a zipear, cuál va a ser su destino, una forma también para no... O se usa un redireccionamiento también, eso vamos a ver también. Entonces, la sintaxis básica es gzip, el nombre del archivo que se desea comprimir y eso directamente ya va a eliminar el archivo original, vamos a decir, va a quedar solo el archivo comprimido. En caso de que eso no sea para, no nos represente ningún problema, simplemente podemos hacer así o tendríamos que redireccionar la salida en todo caso. Para evitar reemplazar las versiones originales de un archivo con el comando gzip se utiliza la opción "-c". Esto hace que el comando gzip envíe los datos comprimidos a la salida estándar. Y dado que la salida de un comando gzip es dato binario, esto se debe redirigir a un archivo, capturando la salida del comando gzip. Puede parecer más que un poco complicado, pero simplemente es usar el comando gzip con la opción "-c", el archivo o el directorio que queremos comprimir. Cuando se trata de directorio tenemos que saber que hay que hacer de forma recursiva. Hay opciones barra de redirección, ya vimos en el capítulo anterior, que es el mayor que. Y con esto le estamos diciendo que la salida estándar del comando gzip nos envía a un archivo que se va a llamar numbers.txt.gz. Y ahí lo que obtenemos es que tenemos tanto el original como el archivo comprimido. En estos casos, uno va a optar por si quiere usar gzip. Hay otros comandos de compresión, cada uno puede elegir, hay varios, acá vamos a ver a grandes rasgos los comandos que hay zip también. Uno puede elegir el que más le parezca porque cada comando tiene su ratio de compresión y a veces el gzip puede ser útil en ciertos tipos de archivos, pero en otros tipos de archivos puede que el algoritmo funcione de forma diferente y la compresión no sea tanto. Entonces puede optar por usar un bzip 2 o un xi o un zip, que son los más conocidos, vamos a decir, entre los comandos que nos sirven para comprimir archivos. Pero eso únicamente probando van a poder saber cuál es más útil para cuál sistema, para cuál versión. El comando unzip revierte lo que hace el comando gzip. Básicamente todos los comandos que veremos que realizan un trabajo de comprimir tiene su contraparte que sería unzip o unzip en caso de el zip. Entonces, básicamente es así como se maneja. Y por lo que descomprimir el archivo zipeado será reemplazado por el archivo descomprimido. Para listar el contenido de la cantidad de compresión existente, bueno, con el comando "-n lo que vamos a obtener va a ser un tipo de sumario y nos va a decir la estadística sobre cuánto era el tamaño del archivo, cuánto se logró comprimir, el ratio de compresión y toda esa información. Entonces el comando, como de esto a veces no es útil para saber cuál de los programas de compresión puedo utilizar para ver con cuál tengo mejor ganancia sobre qué tipo de archivo estoy usando. Como les comenté, el comando gzip soporta recursión cuando uno quiere comprimir un directorio.
Y como lo que está mostrando o está mostrando en la slide, lo que pasa es que cuando uno realiza el comando gzip, perdón, uno está tratando de reemplazar el archivo original. Está tratando de primero crear un archivo, vamos a decirle, comprimido y después eliminar el archivo original. Y si el usuario no tiene permiso para eso, no va a poder realizar ese problema, esa tarea, perdón. Y también necesita tener permiso para realizar ese tipo de acciones. Normalmente los usuarios lo que tienen permiso es para los usuarios normales, siempre hablando de usuarios normales, de usuarios que trabajan en proceso de la oficina, solamente van a tener permiso en lo que es su home. Salvo los usuarios que sean propiamente de root, el resto no va a tener esa capacidad de meterse con otros archivos de otro usuario y comprimirlo sin autorización. O sea, solamente el root puede hacer eso. El comando zcat sirve para mostrar el contenido de un archivo comprimido sin descomprimirlo. Que hace útil este comando también es en caso de que uno tenga un archivo tar o zip, puede usar ese comando con esos archivos y va a poder mirar el contenido. Eh, Básicamente el efecto es idéntico al ejecutar el comando boomzip-c, que va a listar el contenido y va a mostrar en pantalla. Creo que tengo un ejemplo. Pues, como es un archivo, muestra el contenido del archivo. Si fuera un directorio, un archivo que está zipeado, vamos a decirle, uno zipeó o empaquetó o comprimió una carpeta, lo que le va a mostrar el contenido de la carpeta. Entonces, en este caso lo que hizo fue un archivo, usó el zcat y mostró el contenido del archivo. Acá básicamente hizo lo mismo, pero si se dan cuenta usó el zcat con dos archivos, el red.txt.gz y el letter.txt.gz. Y solamente lo que hace es listar el contenido. De aquí no podemos traer nada, salvo que hagamos mm, la verdad que no sé si debería funcionar. Redireccionamos la salida estándar a un nuevo archivo y va eh, en vez de mostrarlo en pantalla, lo que va a hacer va a crear un archivo con el contenido de esos dos headset, que son archivos. En este caso son archivos. Por ser archivos se puede hacer eso. Pero si fueran archi- eh, vamos a ver, archivos que son directorios que tienen otros archivos dentro, no van a poder hacer eso, pues no van a poder, no van a tener la capacidad de extraer de esa forma. No sé lo que está haciendo, básicamente está leyendo un archivo con zcat, o sea, no es un comprimido, pero no veo el proceso que haya comprimido. Básicamente uso el comando zcat para ver el contenido de un archivo, que también es posible.
Tenemos la opción también de hacer "-l" sobre un archivo .gz y nos va a mostrar cuánto se logró comprimir, cuánto está, cuánto no se logró comprimir y cuánto fue el ratio de compresión ese, del archivo que uno le pasó. Ahora veríamos lo que sería el comando bzip y boomzip2. Bzip2 y boomzip. Básicamente son comandos que hacen la misma función, comprimen y descomprimen archivos que estén comprimidos. La principal diferencia sería el algoritmo que usan para la compresión de los datos. Uno usa el LEMPEL-CBIP y las utilidades de BSIP utilizan algoritmos de compresión diferentes llamados worms, blocks, sorting, creo que sería básicamente. Creo que en el caso del BSIP usa mucho la CPU, en el caso cuando va a estar comprimiendo, pues puede en algunos casos conseguir que el archivo resultante sea más chico que el GZIP. En algunos casos. En otros casos hay otros comandos como el XY que también consigue mejor resultado que el BZIP2. Como le dije, en la misma propiedad comprime archivos más pequeños que el GZIP a expensa de un mayor uso de CPU. Cuanto más CPU consuma, más va a comprimir. Pero en esto se ve más cuando lo que estamos comprimiendo son archivos de texto o archivos regulares, vamos a decirle. Si estamos tratando de comprimir imagen o video o audio, ese, ahí no tiene sentido usar ni el BZIP ni el GZIP, en realidad ningún archivo de compresión va a lograr comprimir eso. Lo único que estamos haciendo es básicamente empaquetar, porque no comprime. Si una vez uno trató de comprimir una imagen, un video o algo así, lo único que consiguió es poco más de uno o dos, casi mucho en comprimir, pero más que eso no va a conseguir. Porque tanto los archivos de audiovisuales, vamos a decirle, se comprimen bajo los distintos formatos que hoy soportan. Esos son los que realizan su compresión, vamos a decirle. El JPG comprime tanto, el BMP comprime menos o más, el .mp4 comprime el video en tal calidad, dependiendo de la calidad del video, se comprime más o menos. Eso es ya el total del formato que usan. Las extensiones usualmente que usan estos archivos es BZ o BZ2 en lugar del GZ del BZIP. Para que tengan en cuenta, si encuentran una terminación BZ2 es porque es un BZIP2 o un BZ nomás. Son las formas más comunes, vamos a decirlo. Bueno, como se fijarán, ocurre lo mismo que ocurre con el comando gzip. El gzip agarra el archivo original, lo comprime y luego descarta el original y deja solamente el archivo comprimido. Tenemos la opción de usar la opción "-b" corta, que sirve para ver, vamos a decirle en modo verbose, eh, cuando está comprimiendo, o sea,
qué archivo está, sobre cuál archivo está trabajando cuando es múltiple la cantidad. El comando gzip también soporta eso. Básicamente todos los comandos, cuando uno realiza alguna copia, mueve o hace algún trabajo sobre el archivo que puede demorar mucho tiempo, tiene la opción menos B corta para poder ver el proceso, vamos, como que está ocurriendo en ese momento. Acá lo que estamos viendo es una comparación que se hace sobre los comandos eh, bzip y el gzip. Como ambos comandos sirven para comprimir. Uno puede usar el que quiera dependiendo de cuál es su intención. Si su intención es ganar la mayor cantidad de espacio, usualmente se utiliza el bzip, sí, el bzip 2, porque como ven, a veces trabajan mejor y la ganancia es bastante más cuando se trata de archivos. Pero en otras ocasiones el comando bzip comprime mejor. Pero ambos relativamente la distancia, la diferencia es demasiado poca, vamos a decir. Y esto básicamente es en bytes. Bueno, podríamos ver si tengo, me permiten abrir un rato, vamos a ver el ejemplo. Porque acá como estamos usando un formato, le hubiese agregado la menos H para el ejemplo, hubiera sido mejor. Pero son kilobytes, ¿no? Ni siquiera son. Pero como ven, en algunos casos yo sé que el BZIP comprime más que el GZIP, pero en este ejemplo me parece que el GZIP comprimió más que el BZIP. Y ambos están comprimiendo texto, o sea, no. Ya depende mucho algunas veces del archivo o del documento que se esté tratando de comprimir y del algoritmo también. Entonces,
y hice una copia porque lo más probable que si uso gzip de forma normal me elimine. Entonces si hago un gzip, eh, no uso ninguna opción, nada, a los menos b, menos b, Word. Y el otro sería, no sé, de que 73% y el otro tanto. Si hacemos un ls menos h, vemos que el espacio que ganó al usarse el algoritmo del GZIP, la compresión fue más óptima que la del eh, BZIP 2 sobre el mismo archivo. Lo único que varió es que le agregué, le cambié, copié con otro nombre, pero básicamente es eso. Entonces, dependiendo del tipo de archivo, a veces puede variar también cuál comprime mejor o peor. Eso ya es totalmente a gusto de cada uno ir probando cuál le rinde mejor. El comando boomzip básicamente hace lo mismo que hace el geunzip. eh, Descomprime el archivo y elimina la extensión BZ2. O si usa otro tipo de extensión, el BZ nomás, va a eliminar el BZ. Entonces, el comando bzip no tiene una opción recursiva, o sea, no hay una opción "-r" para realizar la recursividad, por lo que se puede utilizar un comodín para hacer coincidir con varios archivos. También tiene la opción "-c" para enviar los datos a la salida estándar. Nuevamente también hay un bzcat para leer el contenido sin tener eh, que sea de extensión o que haya sido comprimido con el comando bzip2. Entonces, eh, bueno, o sea, el bzcat para los archivos BZ o BZ2. Básicamente para casi todo hay un comando que te pueda mostrar el contenido. O sea, si es que no están acostumbrados al comando un, un zip, un zip, un zip. Tenemos que es básicamente lo mismo que el anterior que les comenté, pero es para los archivos que son de BZ2 o BZ. Pues también pueden encontrar sin el 2 en algunas ocasiones, ya depende de la versión del comando. Como les comenté, yo le estaba diciendo que era XY y en realidad es XZ el comando, perdón. El comando es XZ y también nos permite comprimir archivos igual al gzip y el bzip. El comando XZ
Para cumplir un grupo de archivos individualmente se usa el comando bz con la opción "-z". La compresión de el comando bz con la opción, o sea, lo que hace con la opción z es comprimir. Si no se pone en la opción, asume que está usando o asume la opción z implícita. Y también soporta caracteres globales como asterisco, que lo que va a hacer realizar es comprimir todos los archivos del directorio actual, a excepción de los directorios en el directorio actual. Supongamos que estamos, bueno, en el ejemplo hace la demostración bastante bien. Realiza el comando "-z" para tipear y dice que va a omitir o skipping directorio escuela, Word, y era un archivo que ya está comprimido, entonces eso ya no va a tocar. Y va a empezar a realizar por todos los otros que están comprimidos. Va a realizar la tarea y va a eliminar como el funcionamiento de todos los demás eh, comandos que vimos hasta la fecha. El comando XZ tiene la opción que uno puede usar de forma, o sea, el comando XZ, el XZ con la opción "-d" para descomprimir el contenido, o puedo usar el comando un XZ. Y hay otras opciones que no muestran aquí en el material, pero el comando XZ soporta que nosotros le podamos jugar o ajustar la relación de compresión, pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más agresivo sea nuestra compresión, más duro va a tener que estar trabajando el procesador para realizar esas tareas o tratar de llegar a ese objetivo que le pusimos como meta de comprimir. La verdad que no pues, mientras que reinicia. El- Así como vimos también, el comando XZ tiene su XZCAT. Nuevamente el comando XZCAT va a mostrar en pantalla, que es la salida estándar, el contenido del archivo que tenga extensión XZ. Es la forma que trabaja ese comando. Veamos, ya reinicio. Entonces, XZ. Descripción. Bastante de manual. Soporta la opción menos
menos T para hacer un test de la integridad del archivo comprimido, menos L para listar. Menos F. Se le puede cambiar el tipo de salida del archivo, el formato. Tiene muchas opciones. Uno debería mirar después el comando para ver si encuentra algo que le pueda servir para aumentar su, cuando uno quiera realizar un tipo necesita comprimir un archivo de una forma más agresiva, puede utilizar el comando XZ con las opciones adecuadas. El comando tar, el comando tar se inventó básicamente al inicio de Unix y Linux también siguió usándolo. Básicamente era para crear un archivo que contiene muchos archivos, aunque no necesariamente estén comprimidos. Básicamente lo que hacía era tomaba un archivo, creaba vamos a decirle, un archivo que contenía varios archivos, pero no es un directorio, sino que se trataba como un archivo único, sino que no como un directorio. En un directorio uno puede hacer un CD y acceder en un tar. En un archivo tar uno puede hacer CD para entrar al archivo .tar porque debe usar el comando tar y sus opciones para ver el contenido o listar siempre existe. Estos archivos eh, tipo tar o a veces llamado tarpas se utilizan para hacer copia de seguridad en cintas magnéticas. Por eso viene la palabra tar, proviene de la palabra tape archive. Y es un concepto bastante fácil, ¿no? Simplemente agarrar un archivo y enviar a un tar, se le dice usualmente. Vamos, el comando tar soporta opciones para comprimir también, las nuevas versiones por lo menos. Uno puede usar un tar y comprimirlo, empaquetar y comprimirlo, ya sea en gzip, bzip y otros formatos. El- la función principal del comando tar es combinar varios archivos en uno solo para facilitar la movilidad de ese archivo, ya sea porque uno tenga que copiarlo en la red. Si uno copia varios archivos a la red, va a ser más lento que copiar un único archivo. Eficiente en ese sentido. La copia. Esta tiene tres funciones básicas que es crear, ver y extraer. Lo que es crear todo es crear un archivo a partir de una serie de archivos, extraer uno o varios archivos de un archivo existente. O sea, tenemos un archivo .tar y necesitamos extraer ya sea el contenido completo o un archivo en particular. Eso lo hace con el comando tar. Y listar, podemos ver el contenido sin extraerlo. El comando tar es uno de los comandos que pueden aceptar tres estilos de opciones sin ningún guión, o sea, sería solamente una letra, un guión y un carácter, y guión, guión,
el, la acción que va a hacer, en este caso extract, como parámetro. Tenemos la opción desde el estilo BSD, tenemos con un solo guión que es el estilo Unix y con dos que es el estilo GNU. Soporta las tres. El modo crear, bueno, cuando estamos en el modo, en cualquiera de los tres modos, esto es para que tengan siempre esto en cuenta. En cualquiera de los tres modos del comando tar hay una opción que no vamos a tener que olvidarnos, que es la F. Crear va a ser con C, crear un archivo. La menos C, vamos a decir. Y la menos F, que sería archivo, utiliza el archivo o el argumento. Lo que hace que el comando tar espere un archivo para crear. Básicamente uno le tiene que decir que, que lo que va a recibir el comando tar va a ser un archivo, no importa qué tipo de archivo sea. O él va a recibir esto. Entonces, en el ejemplo que está mostrando ahí, el tar-cf, estamos diciendo que va a crear y lo que va a obtener o va a recibir como eh, argumento va a ser un archivo. Entonces le estamos diciendo que cree el archivo o el empaquetado, vamos a decirle, mydocuments.tar. Y en este caso nuestro argumento va a ser el home sysadmin documents. Y lo único que está diciendo es que va a remover la barra del nombre. Bueno, no hace falta. O sea, simplemente una forma de decir que está, va a ser tar documents. Y va a crear un archivo mydocument.tar. Y usualmente si está configurado el comando ls con la opción A, con el alias menos color auto, va a salir en rojo los puntos tar. Y el punto tar básicamente lo que es un archivo que contiene otro archivo, no comprime nada. Básicamente si uno hace un ls-l va a ver que tiene el mismo tamaño que el documento. Vamos a hacer una prueba para que vean. Por acá nos muestra eso. Entonces, vamos a ver dónde estamos. La que responda. En documento. Estamos en el home. La forma que muestra en el ejemplo no, eh, vamos a decirle, innecesaria poner ese tipo de acento, este, este acento en particular, para una buscar, o sea, si ya estamos seguros, si no estamos seguros dónde estamos, simplemente hacemos pwd y estamos en el home de este usuario. Y tenemos un comando ls para listar los archivos que hay dentro de ese, o los directorios, o como quieran llamar, y vemos cuál es lo que nosotros queremos comprimir, o en este caso, perdón, es empaquetar.
este caso va a ser document, entonces vamos a ponerle tar, perdón acá, la opción menos. Entonces vamos a decir que vamos a crear un archivo, creamos, y que el comando tar va a esperar un archivo. La opción F es necesaria en todas las circunstancias, en todos los modos. Le damos a indicarle el nombre, en este caso my, y vamos a estar pasando muchos tabs para documentos. Y tampoco haría falta indicarle la barra posterior. Bueno, debía haber puesto el punto. No hace diferencia, pero para que quede a la vista y se sepa que me faltó. Siempre le tenemos que poner lo que es punto. Acá dice que tiene 4K, pero seguro que hay más. No creo que sea solamente 4K. Porque tienen los documentos, las carpetas, los archivos dentro. Pero este sí ya es más acertado al tamaño que tiene que tener este. Es de un mega y algo. Pero como ven, no hay que comprimir algo, simplemente lo empaquetó. Esa es su función. Después esto es copiarlo a un dispositivo o a la red o a un dispositivo de almacenamiento y eso es lo que va a pasar. Va a copiar más rápido si es que son muchos los archivos. Bueno, acá es donde en el modo crear, cuando nosotros vayamos a crear un archivo con el tar, le podemos indicar el, si queremos que también realice el trabajo de comprimir. Y esto ocurre con la opción "-z" de GZIP. Entonces, con la opción "-z", lo que le estamos diciendo es que use el algoritmo de GZIP, perdón, para comprimir a la vez. Y la opción "-b corta" es para que nos muestre el proceso que está haciendo. En algunos casos, cuando es muy corto, la verdad que no, es casi al instante. Pero en algunos casos, cuando es mucho los archivos o es muy grande, puede que llegue a tardar y pensemos que se haya colgado o no esté haciendo nada. Entonces, con la opción "-b", vamos a ver cuándo es lo que está, en qué proceso está. Y algo que es muy importante que le voy a mostrar, antes de seguir avanzando, este fue el comando que usamos para comprimir. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es agregar la Z para que sea el fit y la W y la B corta. Bueno, si nosotros lo hacemos de esta forma, le decimos crear file, verbos que sea un fit. Y le tenemos que decir para que sepamos que es un archivo que está comprimido en ese bzip, en ese gzip o bzip, perdón.
tenemos que decirle que va a ser un gz. En teoría, podríamos pensar que está correcto esta forma de expresar, pero va a dar un error. Aquí hacemos un ls menos l, no creo nada y quedó un, si ven acá, un bz. Y esto no estaba anteriormente. ¿Qué ocurrió? La explicación más rápida y fácil. Todo lo que venga después de la F se va a considerar como archivo. Entonces nuestra opción BZ, B corta Z, es la que viene acá. Y esto ocurre porque el BASIC trabaja, o el TAR trabaja así. Entonces, el último de las opciones tiene que ser la F, para que el comando se comporte de acuerdo a lo esperado. R, pero de la forma correcta. O sea, decimos, la verdad que aquí el orden no importa, pero a mí me gusta ponerle que sea crear, después que decirle comprimirme, mostrarme y hacer. Okay. Solamente es la forma que yo construyo el comando. Entre todo esto podemos ubicar ya sea la fecha primero. Lo único que tenemos que tener siempre en cuenta es que la F tiene que ir al final, porque eso es lo que nos va a estar diciendo que de acá en adelante lo que vamos a estar, que el comando, lo que va a recibir el comando tar va a ser un archivo y no me tiene que crear con ese nombre. Terminó. Esta fue la salida del verbose. Y ahora si hacemos un ls nuevamente, vemos que nos creó un archivo. Y si hacemos un ls h, si me perdió el h, nos damos cuenta que si seguimos el origen, en este caso, nuestro origen fue documentos. En la primera usamos simplemente el comando de empaquetar, que fue el tar. Nos dejó en 1.1 mega. Luego usamos el comando tar con la opción GZ, con la opción Z, perdón, para que nos cree directamente un archivo .targz. Y ya nos usó el algoritmo de compresión y nos dejó en 257K, un gran, bastante fuera de lo que se comprimió. Tengan en cuenta que a veces esto va a estar en un solo extensión, porque usualmente cuando nosotros enviamos un archivo por correo y tratamos de enviar un archivo comprimido, y si usamos el comando de esta forma, va a rebotar nuestro correo porque hay una doble extensión. Y por doble extensión la mayoría de los correos bloquean, porque asumen que hay algún tipo de malware o algún tipo de troyano que están tratando de colarnos. Entonces, directamente ya los servidores de correo ya bloquean. Por más que sea un tar en GZ, lo que se ocurre es que son dos extensiones y se asume que un tipo de intento de eh, ya sea phishing, malware o un troyano o algún virus que el famoso doc.doc.exe que se le envía a la gente como virus. Entonces, para que tengan en cuenta, si le rebota eso, es por eso, porque no, el correo ya está pensado para eso. Lo que usualmente se realiza es, por ejemplo, en vez de hacer, vamos a hacer el mismo comando, pero en vez de escribir todo esto, lo que se hace es simplemente se borra este y se deja en tgz. Entonces se sabe que se usó targz para comprimir. Entonces lo que van a encontrar va a ser un archivo de esta extensión, que básicamente es lo mismo que el otro.
Son los mismos, solamente que con este comando, si no hay mucha restricción, se podría enviar por correo fácilmente, porque ya es una sola extensión, no una doble extensión. Continuando con la clase, eh, así como se, se soporta el BGZIP, también se puede usar el BZIP y la J mayúscula para el XZ. El XZ, sí, tenemos el BZIP. Sí, son las mismas formas. O sea, básicamente, en vez de usar la Z, usamos la J y va a ser un BZIP. En este caso, si nosotros los creamos, con tal que pongamos BZ, ya está bien. Podemos poner el BZ2 si queremos. También va a estar correcto. Podemos usar, podemos ver el mismo comando de tres formas más diferentes. Entonces, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es eliminar para que sea más difícil y le decimos asterisco punto z. Crear el siguiente. Como sabemos, podemos ubicar, ¿no? Todo lo que venga acá va a ser acá. J, entonces ya le estamos diciendo que va a ser un BFIG, entonces start.bz2 document, mismo proceso. Ahora un poco más. Acá va. Comprimimos. Ya está. Y antes de hacer la comparación, le ponemos aquí XZ y la J en mayúscula. Vemos entre los tres cuál fue el mejor resultado. Tenemos que se usó el BZIP 2, 338 kilobytes, el GZIP 257 kilobytes y el XZ llegó a los 197 en tamaño, o sea, pues más comprimió más los archivos. Entonces, para que tengan en cuenta, pueden hacer ese tipo de pruebas para ver, pero siempre depende de lo que uno pueda tener en cuenta que dependiendo de lo que quiera ganar, va a tener que consumir más CPU, vamos a decirle, para poder realizar la mejor compresión. El modo lista, que es para ver el contenido, se usa la opción "-t", y como les dije, la opción "f" tiene que estar, porque lo que le vamos a indicar al comando tal es que va a esperar un archivo. En este caso, va a esperar un archivo para listar el contenido el contenido de ese archivo .tgz. La opción "-b" es similar a la salida de un ls-l,
lo que nos va a mostrar los permisos y el contenido detallado en la archivo. Entonces, si nosotros hacemos un tar menos eh, df y vale, etcétera. Esa va a ser la salida que vamos a obtener y nos va a mostrar el contenido con los permisos. Y como ven, los permisos son también almacenados al usar el target. Se presionan los permisos del dueño, o sea, del archivo. Y para extraer es tan fácil como hacer, en vez de la C, la X. Y esto lo que va a hacer es extraer el archivo en donde nosotros, si no le indicamos, va a extraer en la misma ubicación donde nosotros estamos ubicados. Si le indicamos, creo que con la opción menos C, uno le puede hacer cambiar la ubicación de donde va a extraer. Pero usualmente lo que más se hace es, si tenemos acá, por ejemplo, el archivo, vamos a hacer cp, lo voy a consultar. Como ejemplo, esto va a ser bien. Ahí está el archivo que nosotros queremos desempaquetar. Usaremos el tar para una forma de PDF también para recibir. Como ven, este orden no es que importe mucho, siempre, lo único que tienen que tener en cuenta es que la F es el último, tiene que ser la última de las opciones. Entonces, para extraer, si es tar, es de ese formato. Vamos a hacer lo siguiente, el mismo comando, pero para que vean, vamos a hacer acá barra con barra en el documento barra tar punto. Para probar solamente voy a copiar gz. Bueno, para descomprimir estar, para extraer, vamos a decir, porque no estamos descomprimiendo, para desempaquetar es la X y la F. La B, si queremos ver lo que está haciendo, y el archivo. En este caso, bueno, esperemos ahí, pues la costumbre del darle tab. Bueno, si hacemos de esta forma, va a descomprimir solamente el que es el punto tar. O sea, de esta forma es el tar normal, el archivo empaquetado. Pero si lo que nosotros queremos es desempaquetar el, el que ya ha sido comprimido, se usó algún algoritmo de compresión, tenemos que indicarle el archivo, cuál va a usar. Por ejemplo, en este caso es el gzip, entonces la X, la Z de gzip, la, la B corta y el archivo .gz. En este caso sería así. Y ahí nos va a crear un archivo documento que podemos hacerle un rm document, borrar todo, y podemos hacer lo mismo pero sin la opción y simplemente así, por representar lo mismo para que vean que es así.
siempre tienen que tener en cuenta la ubicación de la F. La F es no vamos a decir que es el final, pero tiene que estar al último, porque lo que está diciendo la F es que va a esperar un archivo ya, alta. Y como ven, es muy práctico y útil el comando tar, porque nosotros podemos decirle, bueno, podemos usar de la forma bruta, ¿no? Como bruto y así, decimos, eh, quiero crear un tar que va a ser simplemente un tar, va a ser crear verbo file y se llama mitad. Y docs, y le voy a decir que va a ser eh, asterisco punto tar asterisco, así, tiene un punto. Pero yo me tendría que crear un... ¿Se entendió lo que quise? Eh, todo lo que todo lo que comience con y termine con entre tar. Entonces todos los archivos tar, tar de set, tar gz y aquí me va a crear un archivo que tengo que llamar mitox. Entonces puedo comprimir, empaquetar los archivos que ya están comprimidos, por ejemplo, para tener un único archivo .tar. A aplicarle a este una compresión ya es innecesaria, no va a ocurrir ningún milagro. Ya cuando comprimimos aquí, aquí y aquí, ya se realizó ya la tarea sobre esos archivos. Que yo vuelva a comprimir, al empaquetar esto, no va a reducir más los espacios, no es más necesario. Pero siempre aquí lo que hago contigo es tener un único archivo en donde tengo tres archivos comprimidos, los cuales después puedo enviar, ya sea copiar en red más rápido o un dispositivo de almacenamiento. Se mejora un poco más la velocidad de hacer un único archivo que varios archivos a la vez. O sea, una opción más que tenemos más para parecer. Ahora vayamos al siguiente. El comando zip y un zip. Bueno, el comando zip eh, es muy conocido. Nosotros los que usan Windows lo conocen. El estándar de Windows básicamente. Si hacemos clic derecho en cualquier lugar de un directorio o un archivo, podemos enviarlo a zip o comprimirlo a un archivo zip. Windows adoptó el zip como su estándar de gestión de archivos para comprimir. Linux tiene el comando zip, eh, tiene la misma función, o sea, si nosotros tenemos un archivo zip que es de Windows, en Linux lo va a reconocer y lo vamos a poder ver el contenido y extraer el contenido del archivo. Básicamente así es su función, funciona de esa manera. Damos la opción que creo que Apple también soporta eso, perdón. Apple creo que también usa zip, nunca tuve un sistema Apple, así que no puedo decir que sí es. El comando zip es muy útil a crear archivos que se puedan compartir debajo entre múltiples sistemas operativos. Y sí, por el zip básicamente es un estándar por lo que es en Windows, también en macOS y Linux. O sea, básicamente si uno tiene
zip va a poder eh, un zipear en Windows, en Mac y en Linux. Si nosotros queremos, por ejemplo, o recibimos un archivo TAG-Z o GZ o un tag o lo que fuera en Windows, vamos a tener que cargar algún programa de tercero para poder usar. En este caso, la mayoría, no, no lo más práctico y más común, el que yo uso es 7-Zip, que es un gestor así es, es totalmente free, o sea, no se paga por el uso, se descarga y soporta todas las extensiones. Creo que yo tengo instalado para que vean básicamente este. Y uno lo que puede usar tiene opción y acá le puede ir diciendo cuáles son las opciones que puede ir soportando. Y básicamente el zip, marca acá, eh, varias opciones, CPU, tag, aquí, y ahí le dan a aplicar y todos esos archivos cuando tengan van a descomprimir. O si tienen algún archivo, le dan archivo descomprimir y ya está también. Para que sepan que pueden, si tienen en Windows van a poder con este programa al menos. Que es de tercero, pero funciona bien. El archivo zip al archivo zip, por ejemplo, o sea, la forma de usar el comando zip es zip, decimos la ubicación y le decimos el destino, vamos a decir, que te va a hacer el destino y te va a hacer nuestra fuente de lo que vamos a comprimir. Bueno, creo que este ejemplo está un poco mal pensado, vamos a decir. Pues, está creando dentro del mismo archivo donde va a tratar de cifrar un poco abstracto, pero no sé si es funcional. Aquí le está diciendo que le va a pasar los archivos que son el 1, 2, 3 a un archivo que se llama package y automáticamente ya le brinda el punto zip. Esa sería la forma que trabaja el punto zip. La verdad que me parece un poco... Pero podemos probar a ver si funciona de esa forma que ellos dicen que trabaja el comando. Bueno, esto es bueno porque va a desaparecer todo esto. Inicia. No, avanzar un poco. Otra de las, vamos a decir, no, ventaja o una de las formas que trabaja el zip es que no reemplaza los originales, o sea, no es que agarra el 1, 2, 3 que fueron enviados a este package.zip y los elimina, sino que los mantiene, vamos a decir, no hay esa necesidad de, como diríamos, de que nosotros tengamos que hacer alguna acción antes. Entonces, están era que estaba example debajo, pero no sé si tenemos ese example.txt. Example, example. No, no hay un example. Salvo que tengamos que estar en esta clase en particular.
que sería crea. Usualmente, a veces, dependiendo del capítulo, tiene una u otra imagen, pero no creo que sea el caso. Podemos crear la carpeta en caso de que no. Simplemente para que el nombre del este asterisco. Bueno, puede que, bueno, en realidad como este archivo no existe, no debería haber problemas, ¿sí? Debería de crear al mismo tiempo que agarrar los archivos que están ahí. Vamos a ver. Ahí está. Directorio example, creo el paquete.zip, que es lo que nosotros tenemos en nuestro ejemplo. No ocurrió ningún error, se puede. O sea, como no existe esto, no hay problema. Y como lo que hace es agregar automáticamente la extensión .zip, si no se especifica una extensión, los originales no se han reemplazado, ¿no? Para tener en cuenta. Con la opción "-r", lo que estamos haciendo es comprimir varios directorios de forma recursiva en un solo archivo para hacer una copia de seguridad bastante útil. Y lo que nos quedaría es ver el tamaño. Creo que si hacemos de esta forma, para ver, ya tendría que eliminar este, sí, sí, tamaño. Sí, sí o sí es necesaria la opción, vamos a ver qué pasa.
No le... No, abuso, eso. 170, creo que no tiene nada. La opción menos R. K. El XZ sigue siendo el que más ratio de compresión tiene. Con la opción unzip uno puede descomprimir y lo realiza en el mismo directorio donde uno va y le da unzip, va a crear el directorio varlog. En este caso, si no existe, lo va a crear. Y expande. Y con la opción "-L" uno puede listar el contenido si es que desea extraer uno en particular. Entonces, básicamente es lo mismo que en los otros comandos, pero vamos a ver si hacemos un para no tratar de sobreescribir esto, porque no hay la barra TMP. Directorio del cual se realizó la esta es la forma de usar el comando unzip y zip. Y con ese le podemos listar el contenido si es que necesitamos ver cuál es el que estamos queriendo descomprimir solo un archivo, porque también soporta eso. Bueno, el comando cpio es un comando que van a encontrar en todas las distribuciones Unix y Linux. Es un comando que se usa mucho para el tema de los backups, bastante y es un comando que su nombre viene de los dos modos que tiene, que es el modo copy in mode y copy out mode. En el modo copia vamos a decirle, de salida del comando, se dio copiar los archivos desde un directorio a un archivo de archivos. Y en el modo copia de entrada, el comando se dio bien listará el contenido del archivo, de un archivo, o copiará los archivos desde un archivo. Existe un tercer modo llamado modo copia pase o pass. Este modo, el comando sitio copia un archivo de un directorio a otro, lo que combina los modos de copia salida y copia de entrada sin crear un archivo de archivo. Bueno, como todo en archivo, como en Linux, todo es archivo. Entonces lo que básicamente está diciendo que copia un archivo y crea un archivo que contiene un archivo, básicamente. Es como el tar. El tar te crea un paquete en donde
almacena los demás archivos. Pero en cambio el sitio lo que hace es hace un tratamiento, luego tiene los algoritmos que sirven para comprimir. En el modo copia salida con la opción O, al colocar, o sea, con la opción O estamos en el modo copia de salida. Podemos usar la opción "-b" para que listen los archivos que procesa. Entonces, para archivar el directorio de base ejecuta el comando ls y luego se envía una lista de los archivos. Vamos a ver el ejemplo y el carácter y la captura de salida. Está comprimiendo algo o simplemente está... Bueno, básicamente lo que es. Bueno, vamos a irnos hasta ese. Bueno, vamos a hacer el directorio. Hay que poner la opción. ls file menos U para indicar la salida de la captura. De punto no, podemos poner la opción menos V para ver el ls menos LH LH 512. Bueno, teoría hizo de todos los directorios y todo lo que estaba en la salida. Podría ser. Pero puedo ver el contenido. Creo que en el siguiente ejemplo vemos cómo ver el contenido. Ajá. Bueno, para extraer un archivo del sitio se utiliza la opción "-i". Con el comando cpu y se especifica el modo de copia, o sea, es el modo de copia de entrada. De forma predeterminada, el sitio no sobreescribirá los archivos existentes a menos que utilice la opción "-u", y el comando cpu no creará directorio a menos que se utilice la opción "-d". Entonces hay que tener eso en cuenta. También se utilizará la entrada estándar para determinar el nombre del archivo que se extraerá del CPU. Bueno, este es uno de los pocos comandos que usa un redireccionamiento de entrada también. O sea, acepta redireccionamiento de salida y de entrada. Entonces, se usa el menor para decirle que hay un archivo que va a usar este. Entonces, lo que podemos hacer como prueba es ir acá. Tenemos esto en nuestro home. Vamos a decirle al CPU -i de para que nos muestre lo que hace. Y le decimos que la salida va a ser el tmp, barra tmp,
y vamos a ponerle un archivo test y la entrada va a ser eh, .cpu, que va a estar en nuestro home un blog. Si nos vamos al barra tmp tenemos un document. No creo nada. El documento era ya lo que estaba, entonces parece que no le gustó nada. Le decimos así y le decimos acá que va a ser barra home sysadmin. Tampoco es que hagan nada. tmp barra tmp. Redimensionamiento está bien. O si es que no le indico nada. Tampoco es que me muestra si creo o no. Y si no le digo nada. No me estaba creando el directorio al no indicarle ningún directorio. O sea, con opción -D, que para crear directorio no me creó nada. No le hizo ni caso. Ah, ah, por lo visto que el ejemplo estaba mal. O sea, acá decía que con la D se podía, pero en realidad no se pudo hacer nada. Continuemos. Creo que es el último que vamos a estar viendo. El comando de D es un comando de utilidad para copiar archivos o particiones en tiras a nivel. También sirve para eliminar particiones. O sea, si uno quiere eliminar y que no se pueda volver a crear o a recuperar una partición, se puede usar el comando dd, porque el comando dd le podemos decir que nos crea una partición llena de ceros. Entonces, si queremos borrar la información y que no sea recuperable por métodos bastante normales, o sea, tendría que ser un método bastante forense, vamos a decir, lo que se debería utilizar, es usar el comando dd y llenar de cero el disco para que toda la información sea solamente cero, no va a haber ninguna otra información. Se puede utilizar para copiar datos en bruto de dispositivos extraíbles como unidades USB y CD-ROM. Se puede hacer copias de seguridad y restaurar el MBR. Y este Master Boot Record ya básicamente nadie lo usa. Es un comando bastante viejo, pero ya el MBR ya no se usa básicamente. Se puede utilizar para crear un archivo de un tamaño específico lleno de ceros binarios que luego puede usarse como un archivo de intercambio de memoria virtual. Al comando dd se utiliza argumentos especiales para especificar cómo funcionará. A continuación vamos a ver esos comandos. Es muy útil. If le estamos diciendo el archivo de entrada que leerá. En este caso le estamos diciendo que va a leer el dispositivo 0. O sea, este dispositivo 0 está lleno de ceros. Entonces, dd if igual a d0 off, le estamos diciendo la salida en la que se va a escribir. En este caso le estamos diciendo que va a ser un swapx, o sea, un tipo de partición, un tipo de archivo swap. Le estamos diciendo después el BS, el tamaño del bloque que se utilizará de forma para determinar el valor con system bytes. Se puede utilizar los siguientes
para especificar. Siempre conviene especificar en megas, kilobytes, gigabytes, terabytes, ya un poco, y con el número de bloques que se le dará en la entrada, con 500. Entonces, esto nos va a crear un archivo de 500 o algo megas. Básicamente eso es para crear un archivo. Después no es necesario especificar ningún tamaño o recuento de bloques al copiar un dispositivo completo. Por ejemplo, queremos clonar un disco duro de un a otro, simplemente le decimos que nuestro dispositivo de entrada, o sea, el if va a ser el def SDA y nuestra salida va a ser el def SDB, que va a ser el siguiente disco. El A va a ser el que está conectado en el puerto 1 del SATA, ¿sí? Y el SDB sería el disco 2 del SATA. O sea, estaría en el puerto 2 de la placa madre del SATA. También podemos buscar una imagen que tenemos de un dispositivo de CD-ROM a un tipo de archivo .iso y el comando sería if el dispositivo en el cual está el DVD, depende de cómo lo muestre ahí, y nuestra salida que va a ser un dvd.iso. Esto se va a crear dentro del home del usuario porque como no estamos especificando una ruta, se va a crear en el lugar donde se está actualmente. Entonces vamos a probar este comando para que vean cómo funciona. Y después vamos a hacer receso. Hacemos, creo que no necesita. Igual a barra de barra o barra de barra un mega igual a 500. Y si está todo bien, tenemos permiso, debería crear algo. Sí, tenemos espacio también. Entonces la máquina virtual está limitada también a sí. Ahí creo. Vamos a irnos al barra LH. Y tenemos un archivo que tiene 500 megas. Entonces, ahí creamos un archivo que va a ser que después podemos, si queremos usarlo como swap o como algo, podemos montarlo como eso. Para eso es eso. Y esa es la forma de crear un archivo lleno de cero. Bueno, eso es lo que completa nuestro capítulo número 12. Este fue por lo menos. Consultas, dudas que tengan de referente a este capítulo, si tienen. O vamos al receso.